A los 37 años, cuando muchos creen que la historia de un mediocentro ya está completamente escrita, Sergio Busquets vuelve a sacudir el fútbol español. No con palabras, sino con un silencio inquietante. No hubo escándalos públicos, no hubo entrevistas explosivas. Pero en el mundo del fútbol, a veces callar es más peligroso que hablar. Durante más de una década, Busquets fue el pilar invisible del Barcelona y de la selección española. El jugador que ordenaba el caos mientras otros se llevaban los focos. El nombre que nunca encabezaba titulares, pero sin el cual todo se derrumbaba. Sin embargo, detrás de esa imagen fría y leal, comenzaron a aparecer grietas. Tensiones internas que nunca salieron a la luz. Decisiones tomadas en despachos cerrados. Y relaciones que se rompieron sin que nadie lo notara. ¿Por qué un futbolista tan fiel terminó alejándose del corazón del poder? ¿Qué ocurrió realmente en vestuarios donde las sonrisas eran solo para las cámaras? ¿Y quiénes fueron las personas que cambiaron para siempre su manera de confiar? Ahora, todo sale a la superficie. Y con esto, llegamos a su lista. 5 nombres, 5 historias. Empezamos con el número 5. Número 5. Pep Guardiola. Durante años, desde fuera, la relación entre Busquets y Guardiola fue presentada como perfecta. Maestro y discípulo. El entrenador que entendía el fútbol como nadie y el mediocentro que parecía ejecutar sus ideas sin necesidad de hablar. Pero puertas adentro, la historia era mucho más compleja. Guardiola no solo le dio a Busquets la oportunidad de debutar en el primer equipo, le dio poder, le dio responsabilidad y sin que nadie lo notara también le impuso una carga silenciosa. Desde muy joven, Busquets fue señalado como el cerebro, el que debía sostener al equipo incluso cuando las estrellas desaparecían. Insiders del vestuario recuerdan que, en más de una ocasión, las correcciones más duras no iban dirigidas a los delanteros, sino a él. Testigos aseguran que Guardiola exigía de Busquets una perfección casi inhumana. No solo debía recuperar y distribuir, sino anticiparse a errores que aún no habían ocurrido. Cada fallo suyo parecía multiplicarse por 10. Cada pase mal dado era visto como una traición al sistema. Y eso, con el tiempo, empezó a desgastar. El momento más tenso llegó en los últimos meses de Guardiola en el club. Según personas cercanas, hubo conversaciones privadas donde Busquets expresó dudas. No sobre el estilo, sino sobre el desgaste mental. Guardiola escuchó, pero no cedió. Para él, el sistema estaba por encima de todo, incluso por encima de sus hombres más fieles. Algunos compañeros recuerdan una frase que quedó flotando en el vestuario tras una derrota clave. Aquí nadie es imprescindible. No fue dicha en público, no quedó registrada, pero Busquets la escuchó y no la olvidó. La consecuencia fue sutil, pero profunda. Busquets siguió rindiendo, siguió siendo titular, siguió ganando. Pero algo se rompió. La relación pasó de ser una conexión casi telepática a un vínculo estrictamente profesional. Respeto absoluto, sí. Confianza ciega, no. Con el paso del tiempo, Busquets entendió que su papel siempre sería el del sacrificio silencioso, el del equilibrio sin aplausos, y que incluso bajo el mejor entrenador del mundo, nadie estaba a salvo de convertirse en una pieza reemplazable. Este fue solo el comienzo. Número 4. Gerard Piqué. Durante mucho tiempo, Busquets y Piqué fueron presentados como dos caras de la misma fortaleza. Uno protegía desde el centro del campo, el otro mandaba desde la defensa. Campeones del mundo, campeones de Europa, intocables. Pero en el interior del vestuario, la relación nunca fue tan sólida como parecía. A diferencia de Busquets, Piqué siempre fue una figura ruidosa, opiniones fuertes, presencia mediática constante, influencia más allá del campo. Y eso, poco a poco, empezó a generar fricciones invisibles. Insiders recuerdan que, en reuniones internas, Piqué no dudaba en hablar por todos. Busquets, en cambio, prefería el silencio. Y en el Barça, el que habla más suele ganar. El conflicto no explotó de golpe. Fue acumulativo. Decisiones deportivas discutidas, jerarquías que cambiaban sin avisar y una sensación creciente de que había dos Barcelonas dentro del mismo vestuario. La de los que mandaban con voz alta y la de los que sostenían todo sin ser escuchados. Testigos cercanos aseguran que, en una temporada especialmente tensa, Busquets se sintió expuesto. Errores colectivos eran señalados públicamente, pero las consecuencias internas no se repartían de forma equitativa. Algunas figuras tenían margen, otras no, y Busquets estaba siempre entre los segundos. El punto de quiebre llegó tras una derrota europea dolorosa. En el vestuario, mientras algunos líderes elevaban el tono y buscaban responsables, Busquets permaneció sentado en silencio. No discutió, no se defendió.
Pero quienes lo vieron dicen que fue ahí cuando entendió algo fundamental. La lealtad no siempre es recíproca. A partir de ese momento la relación cambió. Profesional, correcta, pero distante. Ya no había complicidad fuera del campo. Ya no había confianza ciega. Solo trabajo. Solo obligación. Piqué seguía siendo una voz dominante. Busquets, el sostén invisible. La consecuencia fue clara. Busquets empezó a replegarse aún más, a hablar menos, a cargar con más. Porque había aprendido que, en el Barça moderno, el silencio también tenía un precio, y él lo estaba pagando. Pero lo peor, todavía no había llegado. Número 3. Luis Enrique. Con Luis Enrique, la historia fue distinta. No hubo silencios largos ni tensiones soterradas durante años. Aquí, el choque fue directo, de ideas, de carácter, de liderazgo. Dos formas opuestas de entender el poder dentro de un vestuario ganador. Luis Enrique llegó con un mensaje claro. Nadie estaba por encima del entrenador, ni los campeones del mundo, ni los símbolos del club. Para Busquets, acostumbrado a un liderazgo más sutil, más colectivo, ese cambio fue un golpe seco. Insiders recuerdan que, desde el primer tramo de la temporada, las conversaciones entre ambos eran cortas, frías, casi mecánicas. El problema no era futbolístico. En el campo, Busquets seguía siendo clave. El conflicto estaba en la manera de gestionar el grupo. Luis Enrique apostaba por la confrontación, por señalar, por exponer. Busquets, en cambio, creía en proteger al vestuario, incluso en los peores momentos. Y cuando esas dos visiones chocan, alguien siempre sale herido. Testigos aseguran que, tras una serie de partidos irregulares, hubo reuniones tensas donde se cuestionaron roles históricos. Luis Enrique hablaba de intensidad, de hambre, de ruptura con el pasado. Busquets escuchaba, pero por primera vez sentía que su voz ya no tenía peso, que su experiencia no era un valor sino una carga. El momento más duro llegó cuando ciertas decisiones se tomaron sin previo aviso. Cambios tácticos, sustituciones simbólicas, mensajes lanzados más hacia la prensa que hacia el grupo. Para Busquets, aquello fue una señal clara. El modelo había cambiado y él ya no estaba en el centro de la confianza. La consecuencia fue interna y profunda. Busquets no se rebeló, no protestó, no filtró nada, simplemente aceptó. Pero quienes lo conocen aseguran que fue entonces cuando empezó a distanciarse emocionalmente del proyecto. A jugar por el escudo, sí, pero no por las personas. Paradójicamente, llegaron los títulos. La historia oficial habla de éxito, pero en la sombra, algo se había fracturado. Busquets entendió que incluso ganar no garantiza respeto. Y que a veces, el mayor conflicto no es perder, sino sentirte desplazado mientras levantas trofeos. Y todavía quedan dos nombres, los más delicados, los que más duelen. Número 2. Xavi Hernández. Con Xavi, el conflicto fue el más difícil de aceptar, porque no nació del enfrentamiento, sino de algo mucho más doloroso, la cercanía. Durante años, fueron inseparables en el campo. Dos mentes que pensaban el fútbol al mismo ritmo, dos extensiones del mismo cerebro colectivo. Para muchos, Xavi era la voz, Busquets, la base, y juntos parecían indestructibles. Pero el tiempo cambia los equilibrios. Y cuando Xavi regresó al club ya no como jugador, sino como figura de poder, algo se alteró de forma irreversible. Insiders del vestuario recuerdan que, desde el primer día, la relación ya no era horizontal. Había respeto, sí, pero también distancia y una jerarquía que nunca antes había existido entre ellos. Xavi quería reconstruir, recuperar una identidad que sentía perdida. Busquets, en cambio, cargaba con años de derrotas europeas, críticas públicas y desgaste emocional. Para él, no todo podía arreglarse con discurso y nostalgia. Y ahí comenzó la grieta. Decisiones tácticas que no siempre se compartían, mensajes internos que no siempre se explicaban, y una sensación constante de que el pasado glorioso se usaba para justificar cambios dolorosos. Testigos aseguran que hubo charlas privadas tensas, no gritos, no escándalos, pero silencios largos, miradas incómodas. Busquets entendió que por primera vez ya no era un intérprete del sistema, sino parte del problema que debía corregirse. Y eso, para alguien que había dado todo sin pedir nada,
fue devastador. El momento clave llegó cuando se empezó a hablar de futuro, de transición, de relevo generacional. Xavi hablaba de evolución. Busquets escuchaba, pero sentía que el mensaje era claro. Su tiempo estaba llegando al final, y ya no desde el consenso, sino desde la decisión unilateral. La consecuencia fue una herida profunda, porque no era solo fútbol, era amistad. Era historia compartida. Era la sensación de ser apartado por alguien que había caminado a tu lado durante toda una vida deportiva. Busquets no lo dijo públicamente. No lo necesitó. Pero quienes lo vieron marcharse saben que el adiós no fue solo al club, sino también a una relación que nunca volvió a ser la misma. Y ahora solo queda un nombre, el más incómodo, el que lo cambia todo. Número 1. Andrés Iniesta. Nadie lo esperaba. Y precisamente por eso fue el golpe más duro. Porque Iniesta no era solo un compañero, era un hermano futbolístico. El jugador que representaba todo lo que el Barça decía defender. Humildad, talento, silencio y respeto. Durante años, Busquets e Iniesta compartieron algo más que pases. Compartieron una manera de entender la lealtad. Pero incluso las relaciones más puras se desgastan cuando el entorno cambia. Insiders del vestuario aseguran que, en los últimos años juntos, Busquets empezó a sentirse solo. Iniesta ya no estaba en las discusiones internas, no tomaba partido, no intervenía cuando las decisiones se volvían injustas, no protegía como antes. Para Busquets, aquello fue una traición silenciosa, no por acción, sino por ausencia. El momento clave llegó cuando Iniesta decidió marcharse. No fue la salida en sí lo que dolió, sino la forma, sin confrontar, sin luchar internamente, sin dejar un contrapeso moral dentro del vestuario. Busquets entendió entonces que incluso los más puros, llegado el momento, eligen salvarse a sí mismos. No hubo reproches públicos, no hubo distanciamiento visible, pero algo se rompió para siempre. Porque Busquets se quedó, soportó, cargó con el caos que vino después y lo hizo sin la red de seguridad que siempre había sido Iniesta. La consecuencia fue definitiva. Busquets dejó de creer en la idea de familia. Entendió que en el fútbol moderno, incluso los vínculos más sagrados tienen fecha de caducidad. Y ahí terminó todo. Cuando Busquets anunció su salida, muchos hablaron de ciclo cumplido, de edad, de fútbol. Pero insiders revelan algo distinto. En una conversación privada, lejos de cámaras, Busquets habría dicho una frase que heló a quienes la escucharon. Lo di todo y me quedé solo. No era un adiós deportivo, era un cierre emocional. La constatación de que el silencio durante años había sido su mayor arma y su mayor condena. Nunca señaló, nunca gritó, nunca exigió. Y al final, nadie estuvo ahí para él. El twist fue brutal. El jugador más leal del Barça se marchaba no por cansancio físico, sino por agotamiento emocional. Hoy, lejos del Camp Nou, Sergio Busquets parece en paz. Sonríe más, habla poco, pero ya no carga con un escudo que dejó de protegerlo. Su legado sigue intacto, pero su historia real va más allá de los títulos. Esta historia demuestra algo incómodo. En el fútbol, como en la vida, los más silenciosos suelen ser los que más pierden, porque mientras otros gritan, negocian y se salvan. Ellos sostienen todo hasta romperse. Glorias y sombras no es solo un nombre, es una advertencia.